Vamos a continuar con la segunda parte de esta unidad referida a la biomecánica de los 4 últimos dedos, analizando entonces cada una de las unidades biomecánicas que constituyen el segmento de índice, medio, anular y meñique, comenzando por la articulación carpo-metacarpiana. En esta articulación se pueden observar que son articulaciones planas de poco radio de curvatura, artrodias, que unen a la segunda fila del carpo con la base de los metacarpianos 2, 3, 4 y 5. Además tenemos articulaciones intermetacarpianas entre el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto. Estas articulaciones van a tener diferentes grados de movilidad. El segundo metacarpiano está más encastrado entre trapecio, trapezoide y grande, es el más fijo, menos móvil, con menos posibilidades de deslizamiento. Luego va en aumento el tercer metacarpiano articulado con la base del hueso grande, y el cuarto y el quinto, que se había descrito una articulación en silla de montar con el hueso ganchoso. Esta posibilidad hace, junto con músculos propios de la eminencia hipotenar, que el quinto metacarpiano tenga más movilidad y deslizamiento que los metacarpianos del sector radial. Al ser articulaciones de mucha congruencia, va a generar solamente deslizamientos en sentido dorsopalmar, reforzado por ligamentos interóseos palmares, como se observa acá, los ligamentos con base en la segunda fila del carpo y en la cara palmar de la base de los metacarpianos. Esta posibilidad de deslizamiento dorsopalmar le va a imprimir al arco metacarpiano la posibilidad de mayor flexibilidad y elasticidad en los arcos y las columnas descritas. Las siguientes articulaciones en los 4 últimos dedos van a ser las metacarpofalángicas. Estas articulaciones metacarpofalángicas son articulaciones del género condilia, una cabeza del extremo distal del metacarpiano con una cavidad glenoidea del extremo proximal de la primera falange, cerrada por una cápsula. Quiere decir que va a ser tanto anatómica como mecánicamente simple, una articulación biaxial en donde se observa una gran incongruencia de las superficies articulares. La cabeza del metacarpiano con un gran radio de curvatura se va a enfrentar a una cavidad glenoidea que es de poca contacto o congruencia. Para ello se va a ampliar esta cavidad glenoidea con un fibrocartílago, el fibrocartílago glenoideo, o también platillo o fibrocartílago palmar, que toma inserción en el borde palmar de la base de la primer falange. Se observa acá en estos dibujos del Capanghi la cabeza del metacarpiano, y en el borde palmar de la extremidad de la cavidad glenoidea un fibrocartílago glenoideo. Acá se puede ver cuando se corta con un bisturí la consistencia o constitución del fibrocartílago. Del borde palmar, fibrocartílago glenoideo en relación a la parte más palmar de la cabeza del metacarpiano. Quiere decir que estaría
ampliando la superficie articular por este sector. Cuando se observan los gráficos, en este borde palmar desciende el fibrocartílago glenoideo y desliza sobre el sector palmar de la cabeza del metacarpiano durante los movimientos de flexión, para ponerse más en contacto la cavidad glenoidea con la cabeza. Es por ello que requiere que la cara ventral o palmar de la cápsula articular quede floja o tenga un fondo de saco que permita alojar al fibrocartílago glenoideo durante su deslizamiento en la flexión. Por supuesto, también requiere que el sector dorsal de la cápsula tenga una laxitud o una flojedad, un fondo de saco que despliegue durante el movimiento de flexión, tensando el sector dorsal. Lo podemos observar en este sector de la cápsula de la articulación metacarpo-glenoidea, como se encuentra laxa, tomando con la pinza. Estas articulaciones están reforzadas lateralmente por ligamentos colaterales o ligamentos laterales, que van a tener dos fascículos. Van a tener fascículos metacarpofalángicos y metacarpoglenoideos, es decir, que van a dirigirse de hueso a hueso y también del hueso al fibrocartílago, en donde de un lado y otro del fibrocartílago glenoideo van a estar guiando ese deslizamiento durante la flexión. Fibrocartílago se encuentra en este sector. Este es el fascículo metacarpoglenoideo y este es el metacarpofalángico. Colabora entonces también en deslizamientos y en guiar durante la flexión. Como el ligamento se inserta por encima y detrás del eje laterolateral de los movimientos de flexoextensión, entonces cuando se flexiona la metacarpofalángica, la distancia que queda es mayor, tensando entonces a los ligamentos durante el movimiento, dijimos, de flexión, y relajándose durante el movimiento de extensión. A nivel de esta articulación metacarpofalángica también se debe describir, además, este sector verde es el fibrocartílago glenoideo o platillo palmar. Estas fibras verde más claro son los fascículos de los ligamentos laterales, metacarpofalángico y metacarpoglenoideo. Estas fibras laterales son representando al ligamento metacarpiano o intermetacarpiano, transverso del metacarpo, y en este sector dorsal van a estar manteniendo la posición del tendón extensor común de los dedos en su posición, lo que se denomina capuchón dorsal, que es una estructura de tejido conectivo que mantiene a la posición de los tendones extensores en el sector más alto de los nudillos de los dedos. Ustedes pueden cerrar el puño flexionando las metacarpofalángicas y observando que los tendones extensores se mantienen en el sector más alto de la cabeza del metacarpiano. Esto se hace como si fuera mantenido con esta estructura que es el capuchón dorsal, como si fuera un techo a dos aguas hacia un lado y al otro de la articulación, unida también al fibrocartílago glenoideo y al ligamento transverso del metacarpo. Hacia palmar, estructuras que también tienen una continuidad, está relacionada con toda la vaina que
envuelve a los tendones flexores, en este caso al flexor común superficial de los dedos, en celeste, o el flexor común profundo de los dedos. Entonces, a nivel de la articulación metacarpofalángica encontramos un sector dorsal con el capuchón dorsal, la relación con el aparato extensor, el fibrocartílago glenoideo con la unión de las expansiones de los ligamentos laterales y el ligamento transverso del metacarpo en este sector medio, y un sector ventral o palmar con la vaina fibrosa que envuelve los tendones flexores. Como todo tiene una relación de continuidad, cuando se observan los movimientos de flexión van a estar manteniendo en su posición al tendón en el sector más alto de la cabeza del metacarpiano. El fibrocartílago va a estar deslizando sobre el sector palmar, guiándolo con los fascículos de los ligamentos laterales que se van a tensar durante la flexión y van a acompañar también el deslizamiento de los tendones flexores superficial y profundo en las vainas o correderas osteofibrosas y sinoviales. Cuando se producen por lesiones inflamatorias o patologías como la típica lesión de la artritis reumatoidea, esta continuidad durante el movimiento se pierde y se generan estas subluxaciones, produciendo deformaciones muy características con la cabeza de los metacarpianos sobrepasando el sector de la cavidad glenoidea de la base de las falanges. Además de todas estas estructuras, entonces podemos observar la acción de los ligamentos laterales con sus fascículos metacarpo falángico y metacarpo glenoideo, que va a tensarse durante la flexión. Pero al ser una articulación, la metacarpo falángica del tipo del género condilia, también va a tener la metacarpo falángica movilidad en el plano frontal con movimientos del tipo inclinaciones cubitales y radiales o de lateralidad. En ese caso, los ligamentos que se van a tensar son los del lado contrario hacia donde se dirige la falange. Desde el punto de vista entonces osteocinemático, vamos a tener movilidad en el plano sagital y en el plano frontal, y va a estar también manteniendo esta posición del tendón extensor en la parte más alta de la cabeza, el denominado capuchón dorsal, que es esta estructura de tejido conectivo que estuvimos describiendo a un lado y al otro de la articulación de metacarpofalángica. Acá lo vemos más cerca, el sector del capuchón dorsal. Este es el tendón extensor, que luego vamos a estudiar cómo se divide en las dos lengüetas y continúa el tendón hacia las inserciones de la tercera falange. En un corte transversal de la articulación metacarpofalángica se puede observar cómo tendría que estar en este sector superior el tendón, a un lado y al otro el capuchón dorsal con la llegada de los lumbricales a interóseos, el ligamento transverso del metacarpo y hacia palmar la vaina de los tendones flexores, la vaina fibrosa. Si se lesiona el tejido conectivo con ese tipo de patologías inflamatorias, como hemos mencionado, de la artritis reumatoidea, la posición del tendón extensor en la parte más alta del nudillo, ¿no?, de la cabeza del metacarpiano, pierde sus relaciones y, en general, debido a la dirección de los tendones, de los extensores, el del extensor común de los dedos, va a deslizarse o va a luxarse hacia el lado cubital.
siempre va a ir cayendo hacia el lado cubital de la articulación metacarpofalángica, con lo cual otra de las deformaciones típicas que se observan en las manos de las personas que padecen artritis reumatoidea es la desviación cubital de los dedos, denominado a veces mano en ventarrón. La unión de las cabezas de los metacarpianos en la cara palmar va a estar garantizada por el ligamento transverso del metacarpo. Este ligamento transverso del metacarpo va a obrar como de una articulación del tipo sindesmosis, permitiendo una separación elástica, pero manteniendo una relación continua entre los 4 últimos dedos. Acá se puede ver también la relación cercana entre, como habíamos mencionado, el ligamento transverso del metacarpo y el sector de la vaina fibrosa y sinovial en el sector palmar, por donde van a transcurrir los tendones de los flexores común, superficial y profundo. Mencionamos antes que la osteocinemática de esta articulación al ser una condilia van a ser movimientos del tipo de balanceo en el plano sagital, la flexoextensión, y en el plano coronal o frontal la abducción-aducción, o para mencionarlo con más propiedad, las inclinaciones radial y cubital o lateralidad de los dedos. A veces no es correcto mencionar aducción-abducción, porque, por ejemplo, para el dedo medio no habría una aducción-abducción con respecto de su propio eje, si mencionamos el eje de la mano, con lo cual al dedo medio lo vamos a poder describir como un movimiento de lateralidad hacia radial y hacia palmar. El movimiento de lateralidad van a ser más amplios en los 2 dedos más radiales y cubitales, es decir, es de mayor amplitud el índice y el meñique, a su vez, porque también tienen tendones extensores propios. El eje de los movimientos de lateralidad, al ser atravesando un plano frontal, va a ser de un eje antero-posterior, y la amplitud, dijimos, varía entre el segundo y quinto dedo, que van a ser de mayor movilidad respecto de los dedos segundo y dedo medio y anular. Los límites, ya hemos descrito las tensiones, cápsulas ligamentarias de el sector contrario a la dirección del movimiento, y por supuesto en el momento de juntar los dedos, el choque con los dedos vecinos o con la estructura vecina. En los movimientos de balanceo del plano sagital vamos a encontrar movimientos de flexión cuya amplitud va a ir aumentando en sentido medial, es decir, desde el índice al meñique va a ser de mayor amplitud la flexión. Lo vemos acá porque el ángulo descrito entre el eje del metacarpiano y el eje de la primer falange es más agudo. Quiere decir que desde la posición anatómica hasta lograr este ángulo más agudo, la amplitud es mayor. Lo podemos observar al cerrar el puño y analizar cuál es el ángulo de flexión del índice, y mucho más agudo en el meñique. La posición 0 es la alineación entre el metacarpiano y la primer falange, y cuando ocurre un movimiento más allá de la extensión se lo denomina hiperextensión, con una amplitud más o menos de 30 a 40 grados que podría, por laxitud de tejidos blandos, aumentar estos 30 o 40 grados a casi cerca de los 90 grados cuando este movimiento se transforma en un movimiento pasivo generado por fuerzas externas.
los límites de los movimientos de flexión, ya dijimos, la tensión tanto del sector posterior como del sector anterior de la cápsula. Recordemos que el sector anterior de la cápsula recibe al deslizamiento del fibrocartílago glenoideo también tensando ese fondo de saco, y tensan tanto los fascículos metacarpofalángicos como metacarpoglenoideo. En cambio, durante la extensión de la metacarpofalángica, los ligamentos laterales se encuentran sin tensión, permitiendo los movimientos de lateralidad, tanto con la flexión de la interfalángica como con la extensión de las mismas. Cuando se estudia la artrocinemática de estas articulaciones, tenemos que pensar en una cadena abierta en donde el metacarpiano con su cabeza convexa es el punto fijo y la cavidad glenoidea de la base de la primera falange es en la superficie cóncava, con lo cual va a responder a las reglas convexa cóncava para los movimientos de flexión, va a rodar y deslizar hacia palmar. Con los movimientos de extensión va a rodar y deslizar hacia extensión, y va a poder realizarse un movimiento de rotación axial pasiva generado por fuerzas externas, como por ejemplo cuando se empuja con el propio pulgar hacia una rotación en sentido radial o en sentido cubital. La siguiente articulación que vamos a ver es la articulación interfalángica, y en esto vamos a poder hacer una homologación entre la interfalángica proximal y distal, más allá que tengamos primera y segunda falange o segunda y tercera falange. En estas articulaciones interfalángicas proximal y distal van a ser de género troclear, es decir, un tipo de articulación sellar alterado, anatómica y mecánicamente simple. Estas articulaciones van a tener estructuras muy similares a las que estuvimos estudiando recién en la metacarpofalángica, solamente que vamos a encontrar una polea en el sector distal de la primera falange y en el sector distal de la segunda falange, y una doble cavidad glenoidea con una cresta en la epífisis proximal de la segunda falange y de la tercera falange. Debido también a una gran incongruencia entre todo el radio de curvatura de la polea y la doble cavidad glenoidea, es que también se va a observar un fibrocartílago glenoideo que va a tomar inserción en el borde palmar de la doble cavidad glenoidea, tanto en la segunda falange como en la tercera, cada una para su respectiva articulación, y vamos a poder describir una cápsula que tiene un fondo de saco tanto en el sector palmar como en el sector dorsal, con el mismo propósito que habíamos descrito en la metacarpofalángica, en donde aloja al fibrocartílago glenoideo durante el movimiento de flexión y se tensa el sector posterior de la cápsula justamente por el ser opuesto al sentido del movimiento. Como refuerzo de estas articulaciones, tanto de la interfalángica proximal como distal, vamos a encontrar los ligamentos laterales. La única diferencia respecto del que ya describimos en la metacarpofalángica es que los fascículos se van a denominar falangofalángicos y falangoglenoideos. Falangofalángicos y falangoglenoideos. Acá los podemos observar, de estas articulaciones interfalángicas similares a los que habíamos descrito antes, a los laterales de la articulación. En este otro dibujo lo podemos observar tanto en el metacarpofalángica como en ambas interfalángicas. Una estructura de tejido conectivo muy importante en la región lateral de estas articulaciones, interfalángica proximal y distal, es una cintilla lateral que pasa por el sector palmar de la articulación interfalángica proximal y se va a unir al
tendón extensor de en el sector dorsal de la articulación interfalángica distal. Este ligamento o cintilla lateral se lo denomina ligamento retinacular de Land-Meyer y tiene como característica la posibilidad de coordinar los movimientos de ambas interfalángicas con el siguiente mecanismo. Cuando se flexiona la interfalángica distal, se tensa el sector dorsal y por supuesto arrastra al ligamento retinacular, generando también una flexión en la interfalángica proximal debido a que pasa por el sector ventral. Por el contrario, cuando se extiende la articulación interfalángica proximal, se tensa este sector que pasa palmar al eje y tracciona del sector más distal, extendiendo también a la interfalángica distal. Con lo cual, cuando se produce flexión de la distal, flexiona la proximal; cuando se produce extensión de la proximal, extiende la distal. Y se arma una coordinación entre ambas interfalángicas sin gasto de energía. Acá observamos también en las interfalángicas el mismo comportamiento no solo de los fascículos falangofalángicos y falangoglenoideos, la relación con el fibrocartílago glenoideo, sino también con las vainas fibrosas, que un poquito más adelante de esta clase vamos a describir, que van a estar conteniendo a los tendones flexores superficial y profundo. La osteocinemática de las articulaciones interfalángicas, al ser una troquiartrosis, van a ser movimientos de balanceo uniaxiales, solamente movimientos de flexo-extensión en el plano sagital con un eje laterolateral. La amplitud de la flexión en la interfalángica proximal y en la interfalángica distal también tiene una amplitud mayor en sentido radiocubital, es decir, que va a cerrarse más el ángulo del meñique que de las interfalángicas del índice, y esto lo podemos corroborar cerrando el puño en este sector y observando el ángulo del lado del índice y del lado del meñique, tanto como en la interfalángica distal. La posición alineada de primera, segunda y tercer falange nos da la posición 0 y es la posición de extensión. No es normal que la interfalángica proximal se hiperextienda. Si esto sucede, es por una causa patológica, pero sin embargo sí podemos observar una hiperextensión pasiva cuando se cierra la cadena en las interfalángicas distales. También desde el punto de vista de movilización pasiva, durante la extensión, por la laxitud de los ligamentos laterales, podemos encontrar movimientos de lateralidad que no serían normales si esto ocurriera en la interfalángica proximal. Con respecto a la artrocinemática de las interfalángicas, ambas van a ser el punto fijo convexo y el punto móvil cóncavo, con lo cual tanto en la interfalángica proximal como distal las articulaciones van a comportarse aplicando las reglas convexa-cóncava. Durante la flexión, rueda y desliza en sentido palmar; durante la extensión, rueda y desliza en sentido dorsal. En esta región de la mano vamos a tener que integrar toda la miocinética para analizar los circuitos funcionales digitales. Nunca se va a dar un movimiento de los dedos, ni las tomas, ni las pinzas, ni la manipulación con una acción al todo o nada. Siempre va a haber coordinaciones, movimientos sinérgicos, incluso agonistas y antagonistas. Y este es
el propósito de poder integrarlos a las acciones, aunque lo empecemos a describir como de manera individual el sistema flexor, el conjunto de músculos intrínsecos, el sistema extensor, el sistema retinacular, y todos ellos entonces poder hacer el análisis de los circuitos funcionales de los dedos. Con el sistema flexor tenemos que describir a los músculos que provienen del antebrazo, los dos músculos, el flexor común superficial de los dedos, que incluso tiene inserciones de algunos fascículos a nivel de la epitróclea y luego en radio, cúbito y en membrana interósea, hasta que se transforman en largos tendones, pasan detrás del ligamento anular anterior del carpo y se constituyen como los tendones perforados, ¿no? Tendones de los tendones que van a ir a insertarse por ambas lengüetas en la segunda falange de los 4 dedos. El flexor común profundo, uno de los músculos del tercer plano en la cara ventral del antebrazo, también van a constituirse con largos tendones, van a transcurrir detrás del ligamento anular anterior del carpo y van a conformar lo que se denomina los tendones perforantes, que van a tomar inserción en la base de la cara palmar de la tercer falange. Es así entonces que ambos flexores, superficial y profundo, van a tener que estar transcurriendo pegados al plano óseo a través de distintos retináculos, como describimos antes, el ligamento anular anterior del carpo, conformando este túnel. Ya lo habíamos descrito, que tenía una separación respecto del tendón del palmar mayor y el tendón del cubital anterior que queda por delante. Todo este retináculo, junto con las vainas sinoviales que acompañan a los tendones flexor superficial y profundo, todo en una misma, dijimos, en un mismo túnel, junto con el flexor largo propio del pulgar, van a tener que también tomar cada uno de los dedos, y para que se mantengan pegados al plano óseo se van a constituir las vainas fibrosas y sinoviales en cada uno de los dedos. Las vainas fibrosas van a tener como objetivo evitar que se conformen cuerdas de arco y que pierdan efectividad los tendones. Van a ir trabajando con poleas, de manera que cambian la dirección de las fuerzas y brindan entonces, a través de la presencia de la vaina sinovial, un mecanismo de deslizamiento, minimizando el desgaste del tendón respecto del plano óseo y de la vaina fibrosa. Acá tenemos el plano óseo, la vaina fibrosa, la vaina sinovial y la constitución propia del tendón con las fibras de colágeno. El deslizamiento, este es el espacio donde está el líquido sinovial de la vaina y permite el deslizamiento entre el tendón y la corredera osteofibrosa, que son las vainas. Estas vainas se pueden describir como fibras circulares en forma de anillo, ¿no?, cerrando el sector anterior de las caras palmares de las falanges, o en forma cruciforme, en forma anular o en forma cruciforme. Las que se denominan anulares se mencionan en general como A1, 2, 3,
4 y 5, el sector más distal, y las cruciformes se van a describir como C1, C2 y C3. Tenemos que en todos los segmentos que uno puede hacer un corte transversal desde el sector metacarpiano, metacarpo falángico. Fíjense que acá teníamos el ligamento transverso del metacarpo, que estaba muy relacionado con el fibrocartílago, y dijimos también la parte más proximal de la vaina fibrosa. Ahí es donde tenemos las primeras fibras anulares, el A1 y el A2, inmediatamente en la parte palmar proximal de la primera falange. Luego tenemos la primera cruciforme, luego la anular, el sector de la cabeza de la primera falange, el cruciforme 2 a nivel de la articulación, las fibras anulares 4 en la cara palmar de la segunda falange. Luego tenemos el sistema cruciforme cerca del segmento distal de la segunda falange, y la última, la anular 5, a nivel de la articulación interfalángica distal. Acá tenemos también las descripciones con los gráficos de Capagni. De esta manera podemos describir estructuras de tejido conectivo fundamentales para la eficacia del deslizamiento de los tendones, para que no se generen esas cuerdas de arco y para que se garanticen entonces que estén pegados al plano óseo durante todo el transcurso hasta el último momento en donde se alejan del plano óseo para tomar inserción y garantizar mejor ángulo de tracción. Es así que entonces llegan a los sectores de segunda y tercer falange, donde van a tomar las inserciones. A nivel de la segunda falange, el tendón del flexor común superficial, dijimos perforado, se desdobla en dos lengüetas y va a insertarse en la base de la segunda falange, por lo cual su acción, como dijimos antes, va a ser flexión de la interfalángica proximal. Acá se ve el tendón perforado, se divide en ambas lengüetas. ¿Para qué? Para que pase el tendón del flexor común profundo o perforante, que venía pegado al plano óseo, se aleje de este plano y mejore su ángulo de tracción para tomar la inserción en el sector más distal, en la base de la tercera falange de cada uno de los dedos. Acá se observa entonces cómo se logra mantener pegado al plano, evitar la cuerda de arco. El tendón perforado va a tomar inserción en la base de la segunda falange y el perforante en la base de la tercera. Entonces, las acciones del sistema flexor de interfalángicas va a ser el flexor común superficial, flexiona interfalángica proximal. El flexor común profundo flexiona la interfalángica distal. Si se agota estos rangos de movimiento, cerrando el puño, entonces cerrando las falanges, mejor dicho, entonces sí van a poder colaborar con más fuerza en los movimientos de flexión de las articulaciones proximales, pero no van a tener el protagonismo o siendo agonistas de la flexión de la metacarpofalángica, que ahora vamos a ver. Para poder mantener extendida la metacarpofalángica y flexionar las otras dos, se van a requerir la acción del extensor común de los dedos. ¿Sí? Una sinergia entre el extensor común de los dedos para mantener la extensión de la metacarpofalángica y las flexiones del superficial, interfalángica proximal,
y del profundo interfalángica distal. Para la articulación metacarpofalángica se van a reclutar los músculos denominados intrínsecos. Para esto recordamos a los lumbricales y a los interóseos. Los lumbricales en número de 4, enumerados desde radial a cubital, primero, segundo, tercero y cuarto lumbrical, van a tomar inserción en el tendón del flexor común profundo, como se observan aquí, va a pasar por el lado radial de la articulación metacarpofalángica, del lado radial de la articulación metacarpofalángica del dedo que corresponde, y va a tomar inserción en el tendón extensor del dedo que le corresponde a través de lo que se le llama la banda lateral intrínseca. Ya lo vamos a ver en el sistema extensor. Además de los músculos lumbricales, tenemos los músculos interóseos. Tenemos 3 interóseos palmares y 4 interóseos dorsales. Las características de las inserciones es importante repasarlas. Recordar que los interóseos palmares solamente van a ocupar la mitad del espacio interóseo y van a tomar inserción en la mitad palmar de la diáfisis del metacarpiano, que mira al eje de la mano, con lo cual van a ir a unirse al tendón extensor por el lado del metacarpiano, donde toman su inserción. En cambio, los interóseos dorsales, en número de 4, comenzando por el interóseo dorsal del primer espacio entre pulgar e índice, van a tomar inserciones en ambos metacarpianos que constituyen el espacio. Claramente va a ser en el sector solo de la mitad dorsal del metacarpiano que mira al eje, porque ya mencionamos que en la mitad palmar estaba ocupado por el interóseo palmar, y en la totalidad de la diáfisis del metacarpiano que no mira al eje. Va a ir a unirse al tendón extensor por el sector de la metacarpofalángica que corresponde a su inserción más completa. Quiere decir que el primer interóseo dorsal se va a unir al extensor del índice por el lado radial, el segundo interóseo dorsal al tendón del extensor del dedo medio, también por su lado radial, pero por su lado cubital se une el tercer interóseo dorsal. Y el dedo anular va a insertarse en el extensor del dedo anular, el cuarto interóseo dorsal. A uno y otros lados de la articulación metacarpofalángica, entonces vamos a tener en el índice el primer interóseo dorsal y el primer interóseo palmar. En el segundo y tercer espacio vamos a tener el interóseo dorsal de un lado y del otro. En el tercer espacio, para el anular, vamos a tener un interóseo palmar y un interóseo dorsal. Y en el cuarto espacio, para el lado del meñique, vamos a tener un interóseo palmar, porque en el sector de la eminencia hipotenar se van a sumar el resto de los músculos del meñique. Como todos van a pasar por el sector palmar de la metacarpofalángica, pero se van a unir al tendón extensor, entonces tanto lumbricales como interóseos van a flexionar la articulación metacarpofalángica, y a través de la lengüeta lateral de los músculos intrínsecos, que ahora vamos a describir en el aparato extensor, van a extender la interfalángica proximal y distal. Entonces van a realizar este movimiento, flexión de metacarpofalángica y extensión de los otros dos, tanto porque se está uniendo el lumbrical como los interóseos de la manera en que recién describimos. Ambos pasan por el sector palmar del eje de flexo-extensión de la metacarpofalángica. El sistema extensor, si bien lo constituye un solo músculo, o mejor dicho,
los tres, ¿no es cierto?, el propio del índice y el propio del meñique también se suman al extensor común de los dedos. El extensor común de los dedos, un músculo de la región dorsal del antebrazo, va a estar transcurriendo por el retináculo del medio de la cara dorsal del radio, recordando que el primero, ya lo mencionamos en muñeca, está destinado al abductor largo y al extensor corto, el segundo es al primero y segundo radial, el tercero es para el extensor propio del pulgar, y en el cuarto retináculo es que van a estar transcurriendo el extensor común de los dedos y el propio del índice. Acá lo vemos. El extensor común de los dedos y el propio del índice, para que en el quinto retináculo o corredera vaya a transcurrir el extensor propio del meñique. Lo podemos ver acá, el extensor propio del meñique con una corredera propia y el extensor propio del índice en conjunto con el extensor común. A pesar que tiene un nacimiento de un músculo en común, cada uno de los tendones extensores se va a dirigir a cada uno de los dedos con inserciones y uniones intertendinosas para coordinar mejor los movimientos de extensión de los dedos. Van a estar también acompañándose de vainas sinoviales que favorecen y permiten el deslizamiento, minimizando entonces la fricción. Cuando llegan a la articulación, al dorso de la articulación metacarpofalángica, empieza el conjunto del sistema tendinoso extensor a generar diferentes inserciones, y cada una de ellas va también a estar relacionada con movimientos especiales. Lo primero que hace el tendón extensor cuando llega al dorso de la articulación metacarpofalángica es estar sostenido a cada uno de los lados por el capuchón dorsal, que ya lo estuvimos describiendo, como una estructura de un techo a dos aguas. Estas fibras dorsales van a estar manteniendo cada uno de los tendones en la parte más alta de la cabeza del metacarpiano correspondiente. Esta capuchón dorsal va a tomar íntimas relaciones en el espacio interdigital con el ligamento transverso del metacarpo, el fibrocartílago, y hacia palmar con las fibras de las vainas flexoras que estuvimos mencionando. Una vez que cruza la articulación metacarpo falángica, va a insertarse en la cara dorsal de la base de la primer falange. Esa va a ser lo que se denomina la expansión central. Expansión central profunda, toma inserción directa en ese sector apenas cruza la metacarpofalángica. Entonces, a este nivel tenemos para describir el capuchón extensor o capuchón dorsal y la expansión central profunda. Esta expansión lo que va a hacer es extender la metacarpofalángica. Sigue el tendón transcurriendo por el dorso de la segunda falange y vamos a ver que se desdobla en dos bandas laterales y en una banda central. Esta banda central se lo denomina tendón conjunto proximal. Este tendón conjunto proximal se va a insertar en la base de la segunda falange, en el sector dorsal, con lo cual el tendón conjunto proximal va a extender la interfalángica proximal. Las dos bandas o tendones laterales, los tendones conjuntos laterales, van a unirse recién cuando atraviesan la interfalángica distal para tomar inserción en la cara dorsal de la base de la tercer falange. Si lo vemos
Acá tenemos el sector más proximal, la inserción en la base de la primer falange, que es la expansión central, el sector del capuchón y cómo continúa el tendón conjunto proximal y se desdobla el tendón conjunto lateral. Si lo vemos en los gráficos más figurativos del Kappanji, podríamos observarlo de esta manera. Viene el tendón del extensor común de cada uno de los dedos, pasa por la articulación metacarpofalángica, este es el capuchón dorsal, aquí deja la expansión central, que es la primera de las inserciones en la base de la cara dorsal de la primer falange, sigue el tendón conjunto proximal para unirse y para insertarse en la base de la segunda falange, la base de la segunda falange en la cara dorsal, y las dos bandas laterales que forman el tendón conjunto lateral se van a reunir para tomar inserción en la cara dorsal de la base de la tercera falange. A todas estas inserciones de la cara dorsal de la primera, de la segunda y de la tercera falange se van a unir lo que se denomina el tendón terminal intrínseco o banda lateral intrínseca, como estuvimos mencionando, que es la unión al extensor de el lumbrical que le corresponde y los interóseos. Este lumbrical interóseo, que van a estar separados por el ligamento transverso del metacarpo, estos son los interóseos, y el lumbrical viene un poquito más palmar, van a conformar las bandas laterales intrínsecas que van a unirse a través de todo este tejido conectivo denominado todo sistema extensor. Esta es la banda lateral intrínseca, que van a unirse a la cara dorsal de la segunda y de la tercera falange. Por eso los interóseos y los lumbricales, que pasan palmares a la metacarpofalángica, flexionan esta articulación, pero pasan dorsal a las dos interfalángicas, proximal y distal. ¿Ven? Proximal y distal. Con lo cual, acá se ve estas bandas laterales del tendón lumbrical, como al tensarlo con la pinza se une esta inserción. Acá se ven las bandas laterales. Y acá también se puede ver ese sector. Este es la parte dorsal, y acá se ve la banda lateral del tendón interóseo de un lado y del otro. Con lo cual, todo este sistema extensor, si bien uno puede decir que extiende los dedos, eso sería una simplificación bastante injusta para cada una de los sectores y todo el sistema tan específico de acción, de manera que se produce una gran sinergia entre todos los movimientos de los dedos y también una sinergia entre los flexores y los extensores. Esta isometría, esta igual longitud que tiene cuando se encuentra en la mano totalmente con metacarpofalángicas e interfalángicas en extensión, tanto igual longitud el conjunto de tendones extensores como de flexores. Es por eso que los deslizamientos en sus vainas fibrosas y sinoviales van a conformar ese denominado efecto tenodésico. Cuando se flexionan la muñeca, se tensan los extensores y extienden los dedos. Cuando se extiende la muñeca, se tensan los flexores y flexionan los dedos.
El conjunto de tejido conectivo asociado a todas estas estructuras y que tiene un valor importante en la coordinación de los movimientos, en la precisión, en la transmisión de las fuerzas, se denomina sistema retinacular y lo constituye, de acuerdo a la descripción que menciona Zancoli, con un conjunto de estructuras. Muchas de ellas ya las estuvimos describiendo. El ligamento cutáneo de Cleland a los costados del sector lateral de cada uno de los dedos, el ligamento retinacular de Landmeer, lo hemos estado mencionando y lo podemos ver acá, cómo pasa palmar a la metacarpofalángica y dorsal a las interfalángicas proximal y distal. La faja fibrosa, metacarpofalángica o capuchón dorsal o capuchón interóseo, que ya lo estuvimos mencionando como si fuera acá un techo a dos aguas para mantener al tendón extensor en su posición. El ligamento retinacular o ligamento triangular, también con sus fibras arciformes, se vieron todas estas fibras que están uniendo y relacionando las bandas laterales intrínsecas con los sectores del tendón conjunto proximal y del tendón conjunto distal. Todas estas fibras del ligamento triangular también constituyen partes del capuchón o retinacular dorsal. A nivel palmar, la fascia palmar, conjunto de fibras densas en colágeno que toman inserciones y generan un tabicamiento para dividir el sector de la eminencia tenar, palmar media e hipotenar. También tiene fibras que se adhieren a la cara profunda de la piel, tanto que la piel no tiene en este caso fascia superficial y va a tener muchísima más estabilidad para la toma de precisión de los objetos. El ligamento natatorio de Brown, como también el ligamento transverso del metacarpo, que van a estar uniendo las cabezas de los metacarpianos entre sí, ya lo estuvimos mencionando. La septa vertical paratendinosa, que va a estar a cada uno de los lados de los tendones para que también puedan tener el ingreso de los paquetes vasculonerviosos, y las vainas fibrosas de los tendones flexores que ya se estuvieron describiendo en el plano flexor, las vainas fibrosas y sinoviales del sector palmar. Este conjunto de sistemas retinacular cobra entonces importancia en los espacios interdigitales, cuando uno empieza a observar el sector dorsal, el sector medio, el sector palmar. Fíjense cómo hay todo un núcleo de ensamble, hay un conjunto de asociaciones de estructuras que van a estar tensando y coordinando el plano extensor con el plano flexor. Si lo vemos desde el sector más dorsal, tenemos el capuchón y esa faja fibrosa que mantiene, dijimos antes, al tendón extensor en su posición. Si observamos un sector intermedio, vamos a encontrar al fibrocartílago glenoideo, el ligamento transverso del metacarpo, está llegando el lumbrical, acá el lumbrical y el interóseo, y en el sector más palmar vamos a encontrar a la hoja más interna, que se lo llama ligamento vaginal, que es la parte más intrínseca o interna de la vaina fibrosa de los flexores. Todos estos núcleos de ensamble, a un lado y al otro de cada uno de los sectores metacarpofalángicos de cada dedo, cobra, dijimos, importancia, y el cirujano Zancoli ha dado un énfasis en su fisiología, en su función de coordinación en los momentos sobre todo de la reconstrucción de este sector. Para todo esto estuvimos analizando
cada uno de los sistemas, flexor, extensor, intrínseco y retinacular, de manera que podemos analizar o describir los circuitos funcionales de los dedos. Nunca un dedo va a estar comportándose con todo flexión, todo extensión y, como dijimos antes, guiado con la ley del todo nada. Siempre va a ser con un objetivo de gesto motor, muchas veces con mucha precisión, con mucha coordinación. Entonces va a haber sinergias de todas las estructuras que estuvimos hasta ahora describiendo. Sí podemos hacer una síntesis y luego ponernos a analizar cada una de las pinzas y presas, que es lo que vamos a ver en la última parte, en el siguiente video. Pero en primera instancia podemos decir que la flexión de la metacarpofalángica la van a realizar los músculos intrínsecos, lumbricales e interóseos. La extensión de interfalángica proximal y distal es la sinergia de estos, lumbricales e interóseos, con el extensor común de los dedos, de cada uno de los dedos. Si en vez de la metacarpofalángica se requiere la flexión de la interfalángica proximal, entonces la sinergia del extensor común de los dedos se va a coordinar con el flexor común superficial de los dedos, como se observa en este. Y si lo que se requiere es la flexión de la interfalángica distal, va a estar actuando el flexor común profundo. Si empezamos a trabajar con el plano flexor, entonces de distal a proximal va a trabajar el flexor común profundo, el superficial y los músculos intrínsecos. Estos gráficos del Kappanji son interesantes para poder describir todas las posiciones funcionales que pueda adoptar los dedos, desde toda la extensión metacarpofalángica e interfalángicas en extensión, a todo en flexión, la acción también coordinada del ligamento retinacular de Landmeer, en donde si se extiende la interfalángica proximal, se va a extender en conjunto la distal. Si se flexiona la distal, se va a flexionar la proximal. Aquí se observa esta sinergia sin gasto de energía. Y también se va a poder analizar la acción de los intrínsecos, lumbricales e interóseos, con el capuchón dorsal flexionando la metacarpofalángica, pero manteniendo extendidas las interfalángicas por sinergia del extensor común. Vamos a volver sobre esto para poder analizar no movimientos aislados, sino pinzas, presas, tomas, cuando incorporemos la biomecánica del pulgar en la siguiente